Juan Martínez era un hombre acostumbrado a la soledad de las carreteras. A sus 50 años, llevaba más de 3 décadas recorriendo las autopistas de México a bordo de su tráiler. Había visto de todo: accidentes, animales cruzándose inesperadamente en la carretera y hasta ladrones que intentaban interceptar su camión en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que experimentó una fría noche de octubre en la carretera Federal 57, una ruta que había recorrido decenas de veces sin ningún incidente memorable. Esa noche en particular, Juan había salido de San Luis Potosí con destino a Querétaro, transportando una carga de autopartes. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna menguante que se escondía detrás de las nubes, dejando la carretera sumida en una penumbra inquietante. Las luces del tráiler iluminaban el camino, pero más allá de ese cono de luz, la oscuridad parecía absorber todo. El tráfico era casi inexistente, solo de vez en cuando un vehículo se cruzaba en dirección contraria, deslizándose como una sombra en la noche. Juan estaba acostumbrado a la rutina de conducir solo en la noche. Le gustaba la tranquilidad, la ausencia de tráfico y la sensación de ser el único en el mundo, concentrado únicamente en el rugido constante del motor y la carretera que se extendía frente a él. Como de costumbre, tenía el radio CB encendido, una compañía que, aunque virtual, lo conectaba con otros camioneros que recorrían las mismas rutas. A veces hablaban sobre el tráfico, el clima o simplemente intercambiaban bromas para mantenerse despiertos. Esa noche, sin embargo, el radio estaba inusualmente silencioso, como si todos los demás camioneros hubieran decidido tomar rutas diferentes o simplemente apagar sus equipos. De repente, mientras escuchaba el zumbido estático del CB, un sonido extraño se filtró por los altavoces. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde muy lejos. Juan frunció el ceño y ajustó la perilla del volumen, tratando de captar mejor lo que escuchaba. El susurro se hizo más claro, pero no tenía sentido, era como un murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo, en un lenguaje que no podía entender. Pensó que tal vez era una interferencia, algo común en esas rutas, y decidió ignorarlo, concentrándose de nuevo en la carretera. Pero el susurro no cesó. De hecho, empezó a volverse más insistente, como si las voces quisieran decirle algo urgente. Sentía una incomodidad creciente, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Entonces, un sonido diferente se unió al murmullo, un golpe suave, como si alguien estuviera tocando desde dentro del camarote. Juan sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente, pese al frío de la noche. Miró rápidamente por el retrovisor hacia la parte trasera de la cabina, pero no vio nada fuera de lo normal. El golpeteo continuó, rítmico, casi delicado, como si alguien pequeño o frágil estuviera intentando llamar su atención. Se dijo a sí mismo que debía ser un ruido del camión, tal vez algo suelto en la carga, pero en el fondo sabía que el sonido venía de un lugar mucho más cercano. Decidió apagar el radio CB, esperando que el silencio lo tranquilizara, pero el ruido persistió, ahora sin la distracción de las voces estáticas. Cada golpe resonaba en su cabeza, haciendo eco con sus latidos. No podía ignorarlo más. Miró de nuevo hacia el camarote, esta vez enfocándose en la penumbra que envolvía la cama y los asientos traseros. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la vio. Una figura pequeña, sentada en el borde de la cama, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz que se filtraba de la carretera. Lo que más lo perturbó fue su rostro. Era una niña, no mayor de 8 años, con el cabello largo y oscuro cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos. Estaban fijos en él, inmóviles, con una expresión vacía, pero cargada de algo indescriptible. Juan sintió como su corazón se detenía por un segundo. No podía apartar la mirada de esos ojos. Era como si estuviera atrapado en ellos, en esa negrura que parecía extenderse más allá de lo que cualquier ser humano debería ver. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa niña allí? ¿Era una broma de algún colega? ¿Había alguien más en el tráiler?
Pero ninguna de esas preguntas tenía sentido en ese momento. El tiempo pareció detenerse. No supo cuánto tiempo estuvo observando a la niña o cuánto tiempo pasó ella observándolo a él. Solo sabía que no podía moverse, como si el volante se hubiera fusionado con sus manos y sus pies estuvieran pegados a los pedales. Finalmente, en un esfuerzo supremo, logró apartar la mirada y enfocar de nuevo la carretera. Pero la imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. El golpeteo había cesado, pero el silencio era aún más perturbador. Juan decidió no volver a mirar hacia atrás. Aceleró un poco, como si pudiera escapar de la sensación de terror que lo envolvía. Pero sabía que no podía escapar. La presencia en el camarote era tan real como la carretera que tenía delante. Podía sentir su mirada en la nuca, como un peso físico que lo aplastaba. Cada kilómetro que recorría le parecía una eternidad. Sin embargo, la carretera seguía vacía, el viaje continuaba, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Intentó encender la radio, buscar alguna música, alguna voz que lo acompañara, pero el aparato no emitía nada más que estática. Se sentía completamente solo, atrapado en una burbuja de oscuridad y miedo. Finalmente, llegó a un tramo de la carretera donde una pequeña gasolinera aparecía a la vista, un oasis de luz en medio de la nada. Sin pensarlo, giró el volante y detuvo el tráiler junto a las bombas de gasolina. Bajó del camión casi tropezando, respirando pesadamente como si hubiera corrido una maratón. Necesitaba alejarse de esa presencia, necesitaba luz, compañía, cualquier cosa que lo sacara de la pesadilla que estaba viviendo. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con un rostro amable pero cansado, salió a recibirlo. Al ver la expresión de Juan, le preguntó si estaba bien. Juan, incapaz de articular lo que había visto, simplemente asintió y pidió un café bien cargado. Mientras esperaba, decidió echar un vistazo dentro de la cabina desde afuera. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del tráiler, esperando ver nuevamente a la niña en el asiento trasero. Pero cuando miró, el camarote estaba vacío. No había rastro de la niña, ni del vestido blanco, ni de esos ojos que lo habían paralizado de terror. Juan sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. ¿Había sido su imaginación? ¿El cansancio le había jugado una mala pasada? No podía estar seguro. Lo único que sabía era que no quería volver a entrar en ese tráiler, no mientras la oscuridad siguiera rodeándolo. El hombre de la gasolinera le entregó el café y Juan bebió un sorbo largo, sintiendo el calor del líquido bajando por su garganta, reconfortante pero insuficiente para calmar sus nervios. Mientras pagaba, decidió que pasaría un rato más en la gasolinera antes de continuar, tal vez esperando a que amaneciera, aunque sabía que eso no sería posible por su apretado horario. La radio CB del camión, que Juan había dejado encendida al salir, comenzó a emitir un sonido nuevamente. Esta vez no era un susurro, sino una voz clara y femenina que decía su nombre. Juan. Juan. El sonido era nítido, imposible de ignorar. El encargado también la escuchó y miró hacia el camión con una expresión de desconcierto. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó el hombre, pero Juan solo negó con la cabeza, más perturbado que antes. Aquel fue el punto de quiebre. Juan no quería volver a subirse a ese camión, pero sabía que no tenía elección. Si no cumplía con la entrega, perdería su empleo, y en su situación no podía permitírselo. Con el café aún temblando en sus manos, se dirigió de nuevo al tráiler, evitando mirar hacia el camarote. Subió a la cabina y cerró la puerta con un movimiento rápido, como si temiera que algo pudiera seguirlo desde afuera. El radio seguía sonando, ahora con un tono más urgente. Juan, vuelve. La voz era suave, pero había algo en ella que le helaba la sangre. Sin pensar, apagó el CB de un golpe, respirando profundamente antes de encender el motor. Sabía que no debía detenerse más, que cuanto antes llegara a su destino, antes podría dejar atrás esa experiencia. El resto del viaje fue una mezcla de tensión y agotamiento. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar hacia atrás, temiendo que al hacerlo,
la niña volvería a aparecer, con esos ojos vacíos observándolo. Finalmente, cuando las luces de la ciudad de Querétaro empezaron a aparecer en el horizonte, Juan sintió una oleada de alivio. Pronto estaría rodeado de personas, en un entorno familiar, y podría sacarse de la cabeza aquella horrible visión. Al llegar a su destino y descargar la mercancía, Juan se encontró con otros camioneros que esperaban su turno. Uno de ellos, un viejo amigo, notó su expresión pálida y le preguntó si todo estaba bien. Juan vaciló antes de responder, pero finalmente decidió contar lo que había visto. Mientras relataba la historia, observó la reacción de su amigo, esperando alguna señal de burla o incredulidad. Sin embargo, el rostro de su amigo se volvió serio. «Juan, no eres el primero que ve algo así en esa carretera», dijo finalmente. «Hace años, un camionero tuvo un accidente en ese tramo que mencionas. Murió junto con su hija pequeña, que iba con él en el camión. Desde entonces, dicen que la niña aparece a los que viajan solos, especialmente de noche. Algunos dicen que busca a su padre, otros creen que quiere compañía para no estar sola en la oscuridad». Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa explicación, aunque no lo tranquilizaba, le daba un sentido a lo que había visto. Pero también significaba que aquella presencia no era solo una alucinación, sino algo real, algo que seguía atormentando a los que, como él, recorrían esos caminos solitarios en la noche. Esa fue la última vez que Juan tomó una ruta nocturna en solitario. A partir de ese día, siempre intentó viajar de día o en compañía de otro conductor. Pero aunque intentó dejar atrás esa experiencia, la imagen de la niña en el camarote, con sus ojos vacíos y su vestido blanco, nunca lo abandonó del todo. Sabía que, en algún lugar de la oscuridad, ella seguía esperando, observando, tal vez buscando a su padre, tal vez buscando algo más. Y cada vez que se encontraba solo en una carretera desierta, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, temiendo volver a ver esos ojos fijos en él. Kilómetro de lumbre eterna. Me llamo Lorenzo Barragán y, desde que cumplí los 18, he vivido al ritmo del diésel y el asfalto. Mi bitácora presume casi 2 millones de kilómetros recorridos, pero ninguno me marcó tanto como la noche en que crucé el tramo serrano conocido entre los viejos como el kilómetro 237. Eran los últimos días de junio de 2022 y la canícula caía sobre Tamaulipas como un martillo candente. La empresa para la que trabajo me asignó un viaje express. Debía llevar un lote de refacciones automotrices desde Reynosa hasta una bodega en San Luis Potosí antes de las 9 de la mañana siguiente. La ruta lógica era seguir la Federal 85 y luego enlazar con la 57, pero a esas horas el retén de la coma suele hacerse eterno. Un compañero me habló de un atajo, una carretera estatal poco usada que serpentea entre cañadas, pasa por antiguas minas abandonadas y se conecta de nuevo con la 57 50 kilómetros más al sur. Está solita y sin topes. Llegarás volando, me dijo. Acepté sin pensarlo. Cargué combustible, revisé tornillos de rueda y salí cuando el sol apenas declinaba. A las 10:15 de la noche dejé atrás el último poblado iluminado. El termómetro del tablero marcaba aún 30 grados, pero dentro de la cabina corría un aire espeso que olía a mezquite y polvo viejo. Conocía de oídas la ruta, mas nunca la había manejado. Era un solo carril por sentido, sin luz ni señal celular, bordeado de monte ralo y costrones de roca caliza. Los primeros 40 kilómetros fueron monótonos. Solo el golpeteo de las llantas y el ronquido del motor acompañaban mis pensamientos, deudas, la colegiatura pendiente de mi hija, la abolladura reciente en la defensa. Una rutina mental que solía calmarme. Pero después de la medianoche empecé a notar detalles que no encajaban. El tacómetro vibraba como si una corriente leve lo empujara, ningún valor cambiaba, solo ese temblor constante. Al mismo tiempo, el espejo retrovisor central comenzó a empañarse por dentro. Pasé la mano y la condensación reapareció al instante, formando un velo que borraba la caja y la cinta de asfalto que dejaba atrás. No le di mayor importancia, calor y humedad, me dije. A las 12:53 llegué a la primera curva cerrada de la sierra.
Disminuí velocidad y, al entrar al ángulo, los faros iluminaron algo que me obligó a clavar el pedal del freno. Sobre la línea blanca del acotamiento, perfectamente colocada, había una corona mortuoria. Flores marchitas y listones grises se mecían con la brisa cálida. Detrás, contra la ladera, se distinguía una cruz metálica oxidada. No sería la primera vez que veía un pequeño santuario de carretera, pero aquel estaba recién visitado. El suelo bajo la corona seguía húmedo, como si alguien hubiese vaciado una cubeta de agua minutos antes. Retomé la marcha con un escalofrío recorriéndome la espalda. El tacómetro seguía vibrando, la sensación de que algo se fraguaba detrás de mi espalda crecía, tan fuerte que terminé apagando la radio. La oscuridad, ahora sin música, se sintió más densa. 20 minutos después apareció el primer túnel natural, un corte de roca sin iluminación que se tragaba la carretera por casi 300 metros. Reduje a cuarta y me interné. A mitad del trayecto, la luz de mis faros cayó sobre un destello plateado en el pavimento. Frené de nuevo. Era un espejuelo, uno de esos pedazos de espejo retrovisor roto, que reflejaba mi propio faro directo a mis ojos. En ese breve alto escuché el primer golpe. No vino del motor ni de la suspensión, llegó desde el interior del camarote, justo detrás del respaldo del asiento. Un golpe seco, matalón, como si algo hubiese caído desde poca altura sobre la cajuela de herramientas. Giré la cabeza, solo vi la oscuridad de la litera. Palpé la escopeta de perdigones que llevo clavada en su funda y, tras inspirar hondo, decidí seguir. ¿Alguna pieza suelta? Intenté convencerme. Salí del túnel y el aire se había enfriado inexplicablemente. El termómetro marcaba ahora 23 grados, un descenso brusco para el clima de la región. Las luces instrumentales parpadearon y el tacómetro se detuvo en seco, la aguja clavada en cero pese a que el motor seguía empujando. Un sudor helado me empapó la nuca. Entonces lo vi. En la orilla contraria, a unos 70 metros, una figura humana estaba de pie con la espalda vuelta hacia mí, la cabeza ligeramente inclinada al hombro izquierdo. Llevaba un overol gris que alguna vez pudo ser azul marino. No pude frenar, la curva próxima me obligaba a mantener velocidad para no perder inercia. Al cruzarme, la figura giró. Alcancé a vislumbrar un rostro pálido, devastado, como de yeso cuarteado. Los surcos que deberían ser ojos estaban vacíos, en lugar de boca había un trazo oscuro que descendía hasta el cuello, similar a una hendidura reseca. Un hedor repentino a tierra removida y gasóleo viejo inundó la cabina. Perdí el control un segundo y salí con dos ruedas al acotamiento opuesto. Al recuperar la dirección, miré por el espejo derecho, la figura ya no estaba. Seguí con las manos agarrotadas en el volante, impulsado por un terror visceral. El tacómetro había vuelto a la vida, pero ahora las agujas de temperatura y aceite vibraban al unísono. Sentí un segundo golpe, esta vez doble, como puño sobre la puerta de la litera. «Basta», grité. «No sé quién seas, pero fuera de mi camión». Mi voz se perdió en el rugido del motor, sin embargo, el ruido cesó. Duró exactamente el tiempo que tardé en alcanzar otro túnel, este más corto. Cuando salí, las luces delanteras iluminaron lo que parecía una cinta blanca atravesada en la carretera. Frené casi en seco y alcancé a detenerme a 3 metros. No era cinta, era calorías. Un trazo de cal recién regado describía una silueta humana encogida, con un charco difuso dibujado a la altura del cráneo. Mi estómago se contrajo. Las coronas, el espejuelo, la silueta, señales de un accidente reciente. Pero no había patrullas, ni abanderamiento, ni un solo destello ámbar. Abrí la puerta, bajé con linterna en mano y enfoqué alrededor. El silencio era absoluto, ni grillos ni el eco lejano de un motor. Solo el golpeteo de mi corazón. Me agaché a tocar la cal, estaba húmeda. Brillaba a la luz como si acabaran de vaciar la bolsa minutos antes. La peste a tierra mojada se hizo insoportable. Volví sobre mis pasos decidido a largarme. Fue entonces cuando, al asir la manija de la puerta, noté en la puerta quemada por el sol una mano marcada de adentro hacia afuera, como si algo, o alguien, hubiese apoyado la palma con fuerza desde el interior del camarote. 5 dedos largos, sucios de polvo blanquecino.
Subí de un salto, cerré, bloqueé y aceleré. El tablero estalló en luces rojas. Alarmas de temperatura, freno de motor, presión de aceite, todas a la vez. El motor, pese a los indicadores, seguía empujando. Recordé un viejo consejo de mi padre: si el camión quiere correr, déjalo mientras no muera. Así lo hice. Kilómetro tras kilómetro, los cerros quedaron atrás. En la primera desviación hacia la 57 emergía la civilización, postes de luz, tráileres estacionados, música norteña lejana. El tacómetro se estabilizó, las alarmas se apagaron y el aire recobró el calor húmedo del verano. Me detuve en la caseta de inspección cercana a Matehuala. Un oficial joven pidió mis papeles. Mientras yo rebuscaba en la guantera, él apuntó su lámpara al costado del camarote y me preguntó si transportaba calorías. Negué con la cabeza. Entonces señaló algo en la pintura, la marca blanquecina de una palma, idéntica a la que había visto por dentro, pero ahora impresa hacia afuera. El agente frunció el ceño, yo balbuceé que debía ser polvo del camino. Me devolvió los documentos, sugirió que limpiara esa suciedad y me deseó buena suerte. Continué hasta San Luis sin otro percance. Entregué la carga y pedí descanso de 24 horas. Esa tarde, en la pensión, me acerqué a un veterano trailero apodado El Coyote y le conté lo sucedido. No se burló. Solo asintió con pesadumbre. Hace un año, dijo, un conductor de tu misma línea se volcó en el 237. Llevaba autopartes. Quedó prensado, la cabina explotó con el tanque. Lo encontraron carbonizado, pero dicen que la ambulancia tardó y agonizó larguito. Se llamaba Franco Celis. Usaba overol azul marino, o lo que quedó de él. Le pregunté si frente a su accidente colocaron una cruz o coronas. Asintió. La familia, impotente, pintó la silueta con cal porque los restos se fundieron con el diésel y con el suelo. Desde aquella noche, quien atraviesa el 237 reporta luces fijas y un hombre sin rostro pidiendo, o quizás advirtiendo, antes de cada curva. Algunos frenan y se salvan, otros lo ignoran y terminan en la estadística de volcaduras. He vuelto a manejar esa ruta, pero jamás de madrugada. Barrio Los Espejos con tiras de cinta aislante cuando la noche me atrapa. Y en la cabina llevo siempre un pequeño costal con arena seca. Cuando el olor a tierra mojada aparezca de nuevo, abriré la portezuela y esparciré la arena sobre el asfalto. Dicen que las almas atadas al lugar donde murieron no cruzan un límite trazado por manos de los vivos. No sé si funcione. Lo único que sé es que, cuando el tacómetro tiembla y el silencio se vuelve total, recuerdo la palma impresa en mi puerta y la corona húmeda sobre el acotamiento, y bajo la mirada para no ver que se refleja en mis espejos. Kilómetro 314. Dicen que las rutas del norte argentino son rectas como cuchillas y solitarias como cementerios al mediodía. En 12 años detrás del volante las conocí casi todas, pero la 32, esa que surca el desierto salteño hasta tocar la frontera con Chile, fue la última que acepté. El trabajo parecía sencillo: llevar 15 toneladas de repuestos agrícolas desde Rosario hasta Antofagasta, cruzar la cordillera por Paso de Sico, descargar y volver vacío. 5 días de ida, 5 de vuelta, combustible pago y un bono extra si entregaba antes del lunes. Nada que un conductor veterano como yo no pudiera manejar. Sin embargo, el 14 de julio de 2011 arranqué con un temblor en el estómago que no supe explicar. Partí de madrugada para evitar el tráfico de camiones cerealeros. El motor de mi Scania rugía parejo, la radio escupía chacareras antiguas y el termómetro marcaba 5 grados. Todo era normal hasta la primera parada en Taco Pozo, un pueblito de lámparas amarillas donde el único surtidor todavía huele a querosene. Bajé a estirar las piernas, pedí un café ralo y, cuando subí la vista, la vi, una mujer apoyada en el poste del viejo teléfono público. Vestido negro cediendo a la brisa, cabello largo pegado a las mejillas por el rocío. No miraba el tránsito ni las casas dormidas, me miraba a mí, como si hubiera esperado el momento exacto en que levantara la cabeza.
No había gente alrededor y la expresión de su rostro era neutra, casi ausente, pero sus ojos al fondo me fueron un golpe seco en el pecho. Volví a la cabina algo inquieto. Encendí luces y seguí camino. Pensé que quizá era una viajera desorientada, pero no pidió ayuda ni levantó la mano. La ruta se abrió en una planicie sin un solo árbol y, poco a poco, el episodio quedó atrás. Llevaba 400 kilómetros cuando paré en un área de servicio de Monte Quemado para cargar diésel. Mientras esperaba al playero, entré al baño. Al salir, ahí estaba de nuevo, apoyada en la pared exterior del kiosco, idéntica hasta en la forma de cruzar los brazos. Sentí que la sangre me zumbaba en los oídos. Tragué saliva, volví al camión sin siquiera mirar la manguera del tanque y salí a toda velocidad. No quise pensar demasiado, me dije que debía de ser una coincidencia improbable, quizás una vendedora ambulante que viajaba a dedo. Pero la camisa se me pegaba al cuerpo con un sudor helado. El desierto avanzó, naranja y gris. La noche cayó antes de llegar a San Antonio de los Cobres. Allí, sobre el asfalto quebrado, las luces del tablero empezaron a parpadear. Decidí detenerme en un patio de camiones abandonado a la vera de la ruta. Apagué el motor, respiré hondo y me recosté en la litera con el impulso de olvidarme de todo. El silencio era tan sólido que oía el tic-tac del reloj del tablero. Creo que cabeceé apenas unos minutos antes de abrir los ojos sobresaltado, sentía un tironeo suave en la lona del semirremolque. Me incorporé, tomé la linterna y bajé. El viento era glacial. Recorrí el lateral del camión con la luz, buscando un animal, un alambre suelto, cualquier explicación. Nada. Me giré y, a 20 metros, en medio del playón, la figura de la mujer se recortaba contra el cielo de ceniza, inmóvil, la mirada clavada en mí. Entre nosotros solo había ripio y oscuridad. La linterna tembló en mi mano. Quise gritarle, la voz no salió. Retrocedí paso a paso hasta la puerta de la cabina. Subí, cerré de golpe, encendí el motor. Sin comprobar espejos ni cadenas, aceleré rumbo al paso cordillerano. Durante horas la imaginé corriendo detrás, o volando, porque algo en ella parecía ajeno al suelo. A cada curva, los faros delineaban rocas y cuestas despobladas. Cuando el reloj marcó las 3, llegué al puesto fronterizo desierto. Solo habían quedado las garitas vacías y un generador apagado. Crucé despacio el portón abierto y adopté el descenso chileno con un alivio repentino. Parecía imposible que ella hubiera superado la aduana cerrada sin vehículo. El túnel de alivio duró 30 kilómetros. Después, en un recodo estrecho donde la ruta roza un precipicio sin baranda, vi un bulto negro sentado en la curva exterior. Pisé el freno con todo el cuerpo. El camión derrapó, chirriaron las cubiertas, el remolque se ladeó y la cabina quedó diagonal, ocupando ambos carriles. Los faros alumbraron el costado rocoso. La mujer se irguió lentamente, alzó el rostro y caminó hacia mí con pasos calmos que no levantaban polvo. No había señales de ningún auto, de ningún pueblo. Era el mismo rostro, la misma piel sin matices, y sin embargo una ferocidad nueva vibraba en los ojos como un fuego azul. No recuerdo haber pensado, solo sentí el latido dentro del cráneo. Metí embrague, tiré la palanca, aceleré sin mirar el tacómetro. El trailer vibró, el motor gruñó y pude enderezar. En el retrovisor, la silueta quedó parada en medio de la calzada, reduciéndose hasta disolverse en la negrura. Manejé así, con los nervios en un nudo, hasta divisar las luces bajas de un pequeño parador de camioneros en plena pampa del Tamarugal. Entré tambaleándome. Olía a aceite viejo y gas butano. Había 3 mesas, un televisor sin sonido y un hombre dormido junto a una taza vacía. Me acerqué al mostrador. La dueña, una mujer anciana de ojos hundidos, me sirvió café. Debió notar mi cara, preguntó si me sentía bien. Deslicé la taza entre las manos heladas y solté la historia, susurrando, avergonzado de mi propio miedo. Cuando terminé, la mujer dejó la jarra y se santiguó con un gesto torpe. Me dijo que, desde hacía años, camioneros chilenos hablaban de una sombra femenina que aparecía en la Ruta 15, decían que no era de carne y hueso, sino el presagio del siniestro, la ventisca que precede a la luz.
Algunos la veían en la banquina y chocaban a los pocos kilómetros. Otros escuchaban pasos sobre el techo de la cabina antes de que fallaran los frenos. Nadie sabía por qué los elegía a ellos y no a todos. Esa noche no pude dormir. Dejé el café a medio terminar y volví al camión. Temblando, busqué el viejo escapulario de mi madre en la guantera y me lo colgué en el retrovisor. Cerré las cortinas, pero cada crujido del metal me hacía imaginarla trepando la escalera lateral. A las 7 encendí el motor con los primeros tonos rosados del amanecer. Tomé la recta interminable del desierto de Atacama. Di un sorbo a la cantimplora y noté un reflejo en la ruta, lejos, parecía un charco de gasoil. Reduje la velocidad. Al acercarme, distinguí restos de un camión volcado contra la zanja. 2 patrullas marcaban el perímetro con conos. Frené al costado. Un carabinero se acercó y me informó que durante la noche un conductor argentino había perdido el control y se había incendiado. Lo reconocieron por la chapa desplegada sobre el chasis chamuscado. Pedí el nombre. No lo conocía. Volví a la cabina sin mirar los cierros torcidos. Seguí. El desierto era una planicie de ceniza bajo el sol alto. Pensaba en esa gente que no llegaría jamás, en el silencio posterior al choque. Pregunté al espejo si vería de nuevo a la mujer. El espejo respondió con mi propia cara, pálida y acuosa. Kilómetro tras kilómetro, el miedo empezó a mudarse en cansancio, luego en algo parecido a la resignación. Había pasado Iquique cuando la radio se apagó sola. No fue estática, simplemente murió, como si le hubieran arrancado el cable. El aire se espesó. Miré al asiento del acompañante y ahí estaba, la mujer de negro, inmóvil, los ojos como pozos insondables. No sé cómo entró ni cuándo. Olía a tierra mojada. No dijo una palabra. Solo me miró. Un escalofrío me congeló la nuca. Durante segundos eternos mantuve las manos en el volante, incapaz de gritar. La ruta seguía recta, pero sentí que si desviaba la vista 1 centímetro perdería el control. Podría haber saltado de la cabina, frenado en seco, no lo sé. Todo se redujo a ese instante, mi respiración, el rugido constante del motor y sus ojos fijos en mí. Entonces escuché dentro de la cabeza una frase nítida, sin voz, no vuelvas. El medidor de combustible pestañeó. El camión empezó a perder potencia, como si rodara cuesta arriba. Aflojé el acelerador, pisé embrague y, poco a poco, me orillé en la banquina. Cuando el vehículo se detuvo, la mujer ya no estaba. Bajé, caminé varios metros sobre la grava, apoyé la frente en el capó caliente. El desierto olía a sal y a despedida. Esa tarde llamé al despachador y renuncié al viaje. Pedí una grúa para regresar solo hasta Calama, dejé el flete inconcluso, firmé la multa y abandoné la ruta para siempre. Durante años me perseguía la duda de si había cedido al miedo o si, de algún modo inexplicable, me habían salvado la vida. Hoy conduzco un repartidor urbano que no sale del Gran Rosario y, cada vez que paso frente a un surtidor vacío o a una cabina telefónica en ruinas, miro 2 veces. No he vuelto a verla, pero tampoco he vuelto a manejar bajo la vastedad muda de la noche. Porque entendí una verdad simple, en la carretera, la muerte a veces adopta forma de pasajera callada, se sienta a tu lado y te susurra órdenes sencillas. Basta obedecerlas para continuar. Basta ignorarlas para no contarlo. Sombras en la Cuesta del Venado. No sé muy bien por dónde empezar, así que iré directo al punto. Me llamo Saúl Salgado y llevo 22 años subido en la cabina de un Kenworth color vino que heredé de mi padre. Desde la frontera de Sonora hasta las selvas de Chiapas he movido de todo, abarrotes, acero, autopartes, hasta ganado. Creía conocer cada bache y cada curva de las carreteras mexicanas, hasta aquella madrugada de octubre de 2021, cuando descubrí que en el asfalto también habitan cosas que no se anuncian en los señalamientos. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Partí de Guadalajara con un contenedor refrigerado lleno de lácteos rumbo a Cancún. La paga era buena y el itinerario apretado, así que decidí recortar camino tomando la carretera estatal 184,
Un tramo poco transitado que atraviesa la Sierra de Campeche y desemboca en Felipe Carrillo Puerto. Era una ruta que casi nadie usa porque es angosta, con curvas que parecen hechas para un tren fantasma y sin cobertura de celular, pero a esas alturas yo necesitaba horas, no comodidad. Eran las 11:45 de la noche cuando dejé atrás el último poblado. Encendí la radio, puse un disco viejo de tríos y me acomodé el cinturón. El cielo estaba limpio, la luna en cuarto menguante iluminaba lo suficiente para distinguir la cinta gris que serpenteaba entre paredones de selva. La primera hora transcurrió sin novedad, la aguja marcaba velocidad constante, la temperatura del motor iba en su rango, y solo el zumbido seco de los grillos rompía la quietud. Fue después de la medianoche, justo al coronar la llamada Cuesta del Venado, aquella donde las leyendas locales dicen que antes se le aparecían ciervos a los conductores para provocar accidentes, cuando percibí el primer detalle extraño. No fue un bulto a mitad del camino ni un destello en el retrovisor, sino un olor. Un olor terroso, dulzón, parecido al de la tierra recién volteada cuando llueve, mezclado con algo rancio, casi agrio, que no correspondía ni a la humedad ni al diésel. Venía de la rejilla de ventilación, como si alguien hubiese escondido un costal de hojarasca dentro del sistema de aire. Cerré las persianas del deflector pensando que quizá había levantado un animal muerto al pasar, y seguí. Pero el tufo no se disipó, se volvió más punzante, impregnando la cabina como un ungüento viejo. Encendí el aire acondicionado para circularlo hacia afuera y subí el volumen de la radio, dispuesto a ignorar aquel síntoma menor. Craso error. El olor fue solo la señal de apertura de algo mucho más turbio. Faltaban 50 kilómetros para el cruce con la 295 cuando lo vi. Salía de una curva abierta, con la caja bamboleándose lo justo, cuando los faros se toparon con una silueta quieta a la orilla del camino. No era un venado ni un perro, era un hombre. Llevaba un traje claro, casi blanco bajo la luz lechosa de la luna, y sostenía un maletín oscuro colgado del brazo derecho. No alzó la mano para pedir aventón, tampoco retrocedió al sentir las luces, simplemente se quedó de pie mirando hacia la cinta asfáltica, como si esperara algo que venía detrás de mí. No frené. Con los años aprendí que parar en carreteras solitarias puede costarte la vida, y que la gente que viaja a pie a esas horas lleva su propia historia. Lo dejé atrás y, para mis adentros, le deseé suerte. Pero 20 minutos más tarde, al salir de otra curva gemela, el tipo volvió a aparecer. Era idéntico, mismo traje claro, mismo maletín. Estaba ahora en el carril contrario, inmóvil, con la cabeza gacha y los hombros tensos, como un maniquí mal puesto a mitad de la selva. Una punzada de hielo me atravesó la nuca. Era imposible que hubiese recorrido esa distancia a pie tan rápido. Pensé en doblegar la velocidad, pero una pequeña voz interior me recordó que nada bueno nace de la curiosidad en la madrugada. Así que pisé el acelerador y lo dejé atrás otra vez, esta vez sintiendo como el olor terroso se mezclaba con un rastro de ozono, ese aroma metálico que antecede a los relámpagos. 30 minutos después, la situación escaló. En un tramo recto, sin más curvas ni árboles cerca, las luces del tablero se apagaron de golpe. Ni un parpadeo previo, un apagón instantáneo. El motor, sin embargo, siguió rugiendo. Mi única iluminación era la luna que entraba por el parabrisas y la fosforescencia verde del velocímetro mecánico. Alcé la mano para golpear el tablero, viejo truco de mecánico improvisado, pero antes de tocarlo, las luces se encendieron solas. La aguja de la batería marcaba perfecto, no había razón eléctrica que justificara aquel fallo. Fue entonces que, con las luces ya restablecidas, lo volví a ver. Apareció en medio del carril, de frente a mí. Frené con toda la fuerza de mis piernas y los tambores chirriaron como un cerdo degollado. La caja se ladeó y sentí como la carga se desplazaba hacia la pared frontal. Quedé a escasos metros de él, de la figura que bloqueaba mi paso. Esta vez no era un simple peatón a la orilla. Ahora su cara estaba completamente iluminada, una piel cenicienta, sin cejas ni pestañas, con los ojos hundidos y brillos de humedad en los pómulos. Pero lo que me heló la sangre fue su boca, una hendidura finísima, apretada en un gesto neutro, sin rastro de labios.
Recordé de golpe anécdotas viejas sobre fantasmas de carretera que imitan a los vivos y sobre los dobles que se aparecen antes de un desastre. El hombre levantó su maletín y lo abrió. No había nada dentro, era un hueco negro que tragaba la luz de mis faros. Sentí náuseas, mi mente gritaba salir de ahí. Engrané primera, solté el freno y, cuando estaba a punto de acelerar, la figura dio un paso lateral, dejándome camino libre. Pasé a su costado, tan cerca que podría haber tocado la lámina. Giré los ojos un segundo hacia el retrovisor, ya no estaba. El olor a tierra mojada se había vuelto insoportable, me picaba la garganta como si contuviera polvo fino. Tosí varias veces sin lograr aliviarme. El tablero volvió a temblar, no solo la iluminación, las agujas vibraban, hacían pequeños saltos de 2 o 3 milímetros, como si el camión sufriera un tirón interno, invisible. Crucé el entronque con la 295 a las 4:15. Allí, por fin, encontré otra vida, una patrulla estacionada en la cuneta, luces intermitentes encendidas. Me detuve detrás, bajé con la linterna y caminé hasta la puerta del conductor. 2 agentes dormitaban. Toqué la ventanilla y uno de ellos, sobresaltado, me apuntó con la mano apoyada en la pistola. Les expliqué entrecortado lo que había visto y el estado errático de mi tablero. Se miraron, incrédulos. El conductor bajó, me pidió papeles y me acompañó hasta la cabina. Revisó el chasis con su lámpara, no encontró nada suelto, ni arrastre de ramas, ni fallas visibles. Aquí no pasa nadie desde hace horas, señor, dijo, devolviéndome los documentos. A estas curvas se les adjudican accidentes, pero nomás es gente que se queda dormida. Descanse un poco antes de seguir. Le obedecí a medias, clavé el freno de aire, apagué contacto y me recosté sobre el volante. Cerré los ojos 5 minutos, quizás 10. El silencio volvió a hacerse denso. De pronto, algo golpeó la puerta del copiloto, 3 golpes secos, firmes. Me incorporé como resorte. No vi a nadie al otro lado. Alcé la vista al espejo exterior derecho. La figura del hombre del maletín estaba pegada a la lámina, su cara gris presionada contra el vidrio como si buscara entrar. Grité, arranqué el motor y tiré primera sin cuidar embrague. El oficial apenas alcanzó a quitarse cuando pasé a su lado. Conduje los últimos 70 kilómetros envuelto en un terror tan físico que aún hoy, al escribir esto, siento la mandíbula adolorida de tanto apretarla. El amanecer me recibió a la entrada de Tichmehuac. Paré en una pensión de trailers junto a otros compañeros y ahí, bajo la luz franca del día, quise convencerme de que todo había sido un delirio de cansancio. Al abrir la puerta del copiloto para limpiar el parabrisas, algo rodó hacia mis pies, una tarjeta vieja, amarillenta, con letras casi borradas. Empresas funerarias del sureste, servicio a domicilio, decía. Detrás, una fecha, 17 de octubre de 1971. Y un nombre, licenciado Silvestre Pérez. Aquella madrugada específica era 17 de octubre. Exactamente 50 años después. Quemé la tarjeta con el encendedor sobre el asfalto. Desde entonces no he vuelto a tomar la Cuesta del Venado ni rutas que me obliguen a cruzar la 184 de noche. Y cada vez que algún chofer novato me pregunta por atajos, le repito la misma advertencia. No todos los que ves parados a la orilla del camino necesitan un aventón. Algunos solo buscan que frenes, para meter algo en tu cabina y llevárselo más lejos de donde murió. Hoy, si el tacómetro tiembla o la radio susurra tierra húmeda, bajo velocidades, me persigno y recuerdo que en el retrovisor quizá aguarde un pasajero sin cara, cargando un maletín vacío que nadie abrió jamás. Desde entonces, lo único que pido cada vez que agarro carretera es tener el valor de no mirar demasiado tiempo los espejos. Porque en cualquier reflejo, bajo la luz mortecina de la madrugada, podría volver a encontrarlo esperando a que detenga mi marcha.